¿Se llama la puerta? Bueno, estábamos ahora en el método de sistema FA. Este sistema fue desarrollado especialmente para pavimentos y aeropuertos y fue adoptado para FAA, que es la Federal Aviación, o sea, Agencia Federal de Aviación en español, ¿no? Originalmente, como les decía anteriormente, ¿no es cierto?, la aeronáutica civil, que era CAA, en el 1944, utilizaban la malla número 10, 40 y 270. Sin embargo, ahora utilizamos la malla número 10, 40 y 200, y además sus propiedades plásticas. Entonces, el sistema FAA clasifica los suelos desde el E1 hasta el E13. Ahora, los grupos de E1 a E4 son suelos granulares de baja plasticidad, con más del 35% que pasa la malla 200. Es igual en el sistema ASTO, 35-35. Y hasta un máximo de 45 que tiene la malla número 4. Y los suelos E5 hasta el E12 son principalmente suelos finos, de grano fino, con más del 35% que pasa la malla 200. Bien, entonces lógicamente que el suelo clasifica en realidad hasta el E13, pero sin embargo nosotros vamos a usar solamente el E12, porque el E13 es turba o material vegetal, especialmente para usar más que todo en abono. Equivale a un solo A8 del sistema ASTO. En el A8 tampoco, en el ASTO no lo usamos. Bien, entonces, para poder utilizar, además de eso, ¿no?, este sistema facilita la clasificación utilizando un abaco que enseguida vamos a ver. Y también depende, ¿no es cierto?, el grupo que se clasifique, por ejemplo, tomando en cuenta el pavimento rígido, o también pavimento concreto, flexible, que es asfalto, y también califica, ¿no es cierto?, los suelos como para el subrasante. Y también toma en cuenta las condiciones de drenaje pobre o buen drenaje, o también el potencial de heladas. Se considera sin helada o helada severa. Se debe ver la tabla. Bien, entonces, la tabla, por ejemplo, cuando decimos F y R, que va a estar acá, fíjense en la figura que tienen, señala flexible, R es rígido. FA, condición, y RA, clasificación de la subrasante para E1 y E2, que no requieren de una capa base separada de pavimento. O sea, este es un suelo muy bueno cuando dice FA-RA, es directamente una capa base. Es un excelente terreno. Y entonces, cuando nos da esta calificación de FA-RA, que está generalmente en el grupo E1 o E2, entonces podemos usar como material de capa base sin mezclar ni colocar la subrasante. Después tenemos entonces, por ejemplo, dice, a medida que el número de la subrasante aumenta, así como F1 a F2 o RB a RD, entonces el espesor de la estructura del pavimento también aumenta. ¿Por qué? Porque la calidad del suelo es mala. En términos de drenaje, dice, aquí estamos hablando de este cuadro C13, implica que el suelo subyacente, o sea, el suelo subyacente quiere decir el suelo que está debajo de la superficie del pavimento, no retiene agua, un suelo granular y de drenaje libre. Y la designación sin helada indica que la condición climática y geográfica es tal que la profundidad de la penetración del hielo no es mayor que la capa de rodura del pavimento. Si el hielo, digamos, ¿no es cierto?, en el pavimento, perdón, en el suelo, es mayor que el espesor de la capa de rodadura, entonces se dice helada severa. Si el congelamiento del suelo es en un espesor menor que la capa de rodadura, entonces se considera sin helada. Bien. Lamentablemente aquí no se ve el diagrama, ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Pueden verlo, ¿verdad? El diagrama que les envié con la auxiliar. ¿Lo tienen claro estos signos? Hola.
Sí, en la foto se logra, se nota. Sí. Entonces, ya, que aquí es lo mismo que en el anterior caso y les voy a explicar ahorita. Yo tampoco no lo veo bien acá en el diapositiva, pero estoy buscando la tabla. Los voy a ver ahorita. Ya. Bueno, fíjense esta figura, la figura 13 que está, ya, les mandé a ustedes. Desde el E1 hasta el E5 son suelos granulares. Entonces me está diciendo aquí, fíjense, en este caso ya no la clasificación de suelos se utiliza de arriba para abajo. El E1 es un suelo bueno, menos bueno, etcétera, va empeorando en base al índice que va aumentando aquí, hasta el E12. El E12 ya es un suelo malo. Entonces el suelo E1 y el E2 es capa base, es un suelo muy bueno, que no necesita en realidad ni usar su base. Después tenemos el E3, el E4 y 5, entonces ya va empeorando el suelo. Desde el E6 para adelante es suelo malo. Entonces también nos dice análisis del cernido mecánico, material más filo que en la malla 200, perdón, que la malla número 100. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las casillas, dice grava, arena gruesa, arena fina, limo y arcilla. Y abajito dice de 0 a 45. Supongamos que estamos clasificando en el E1. Entonces voy a decir que la malla número 10 debe estar comprendido entre 0 a 45. Y cuando dice, por ejemplo, a 10 en porcentaje mayor al número 40, admite máximo hasta 40. Ese signo más significa 40 o más. Ahora, en la malla número 200 está diciendo, por ejemplo, 15 o menos. Cuando es arena fina tienen que tener 60 o menos. Ese signo que dice menos significa admite solamente hasta 60 o menos de 60, pero no puede pasarse de 60. Y o sea, la única diferencia aquí es el signo más que está encima, como superíndice. Si dice más, quiere decir que admite 40 o más. Si dice 60 o menos, significa que admite solamente hasta 60 o menos de 60, pero ya no puede pasarse de 60. Igual el mismo sistema como clasificamos en el sistema AST. Ya dijimos ya 45 máximo, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo, por ejemplo, 60 o menos. Entonces si me paso de 61 ya no va a ese grupo. Ahora igualmente veo en la otra casilla, digo, me admite para que sea limo y arcilla 15 o menos. ¿Qué significa eso? De que solamente admito hasta 15. Si es 16 ya no corresponde a ese grupo. Entonces esto varía de 0 a 15. La única diferencia es que en vez de decir máximo solamente aparece el signo ahí, como en el caso del sistema ASTO, encasillar nada más. Ahora en la plasticidad lo mismo, límite líquido e índice plástico. Cuando es el E1, el límite líquido debe ser 25 o menos. Si es 26 ya no está en ese grupo. El índice de plasticidad debe ser 6 o menos. Si es 7 ya no corresponde al grupo, paso al otro. Sucesivamente, igual que en el caso anterior del sistema ASTO, vamos haciendo coincidir los rangos que nos da el método. Y después pasamos como categoría, como subrasante, decimos buen drenaje y drenaje pobre. Bueno, cuando decimos, por ejemplo, el buen drenaje, en el E1, por ejemplo, me está diciendo FA y RA. Entonces, ¿qué calificación está dando con FA, RA? Eso implica de que es una capa base que no necesita poner subrasante. Ahora, cuando dice sin helada, eso significa de que el espesor del hielo, ¿no es cierto?, es menor que la capa de rodadura. Entonces, es sin helada. Si el congelamiento del suelo tiene un espesor mayor que la capa de rodadura, entonces se dice helada severa. En esas condiciones, ¿no es cierto?, trabaja FA, RA, RA. Ahora dice, cuando es drenaje pobre, ¿qué ocurre cuando está sin helada y helada severa?
también igual sigue sirviendo FA, RA, FA, RA. Pero sin embargo, si nos pasamos, supongamos al E3, ahí dice, por ejemplo, ya, cuando vemos cuando el suelo está en buen drenaje, sin helada, califique como F1. Ya no es tan bueno como FA, fíjense. Y para pavimento, eso es para pavimento flexible. Y para pavimento rígido todavía sirve, califica como RA. Ahora, si nos vamos al drenaje pobre y sin helada, me dice F2, entonces ya, ahí ya no es tan bueno cuando tiene ya el drenaje pobre, además sin helada. Y si es helada severa, también sigue calificando como FA, perdón, F2. Y pavimento rígido todavía sirve. Y así, si nos vamos al E5, ya va empeorando la cosa, nos dice F1, RA. Para pavimento flexible con helada severa, RB, ya es malo. Ahora nos dice igualmente para drenaje pobre sin helada, F3, ya no sirve, porque drenaje pobre. Y RB para pavimento rígido, que también es malo. F4, lo mismo, pero va empeorando. Pues ya no es conveniente ya usar esto porque me da F4. Y también me da pavimento rígido, para pavimento rígido me da RB. Y así sucesivamente se va calificando la clasificación de suelo en función de los porcientos que pasan la malla número 10, 40 y 200. Bueno, ahora si queremos clasificar el suelo, suelos desde el E6 para adelante, el E7, el E8, etcétera, utilizamos el abaco de la figura 51, que es este. Esta figura. Aquí es fácil, en cambio en el parasuelos, usando la tabla es un poco más difícil, pero aquí, para favor, esto solamente se usa para suelos que tienen plasticidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entramos con el índice plástico y tenemos el valor del límite líquido aquí, este límite líquido. Entonces, lo único que hacemos es intersectar el punto. Supongamos que aquí me dé el límite líquido 60, el índice plástico que me dé, qué sé yo, 35, digamos, y me cae aquí, ya tengo directamente el grupo de 10. Pues eso es fácil, ¿no? Solamente que una vez que clasifique el E10, entonces entro a las condiciones de la categoría como subdasante. Buen drenaje, drenaje pobre, sin helada o helada severa. Entonces califico realmente si es adecuado o no para pavimento flexible o pavimento rígido. Aquí tiene un ejemplo para clasificar, lo van a ver. Bien, entonces eso sería la clasificación según FA. El USDA no lo voy a mencionar porque yo lo puse nomás como información, que hay otros sistemas también, ¿no? Pero el USDA casi nunca hemos usado en este medio, de repente en Estados Unidos, porque esa es una clasificación del sistema del Instituto de Agricultura de Estados Unidos. Bien. Ahora, lo que quería comentarles un poco, inicialmente al principio del semestre hablamos de que los exámenes cómo íbamos a evaluar, ¿verdad? Pero ahora hay un criterio que creo que va a salir como puede ser una sugerencia o bien un programa justamente para tomar los exámenes parciales. Creo que el primer parcial tiene que estar hasta el 17 de noviembre, creo. Entonces, bueno, también hay muchas quejas de los alumnos que a veces hay menos posibilidad de aprobación cuando dan menos examen. Entonces yo normalmente siempre termino primero mi materia, después de terminar mi materia, tomo los exámenes, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, todas las fórmulas que estamos viendo son las mismas para cada tema. Solamente que la clasificación sería una cosa independiente, pero después todo radica en el capítulo 3. Entonces tendrían que ponernos de acuerdo con tiempito si vamos a tomar el primer parcial o si no, como habíamos quedado como antes, pero siempre y cuando que no haya quejas, porque después no quisiera yo tener un desacuerdo de alguien.
pero recién va a dar información. Justamente hoy se trató eso en el examen, ¿no? En la reunión de consejo de carrera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren tomar los dos parciales o quieren como habíamos quedado al inicio? Hola. Como en un inicio. Pero no haber quejas. Sí, como un inicio nomás. No quisiera yo llegar a un desacuerdo que alguien haya, ustedes. Yo lo hallo por este sistema mucho más fácil eso, la evaluación, porque al final toda la presentación que hacen ustedes corresponde al primer parcial. Y al final les voy a hacer las preguntas que va a equivaler al segundo parcial y va a equivaler también al final. Pero ahí les voy a dar una tarea que van a hacer ustedes y las preguntas teóricas que se va a hacer por orden alfabético a todos los alumnos. Esa es la evaluación. Y por supuesto también se va a evaluar todas las tareas que han hecho, la parte de, digamos, de las investigaciones que están haciendo complementarias a cada tema. Bueno, eso hacemos, pero en otras materias parece que quieren que se tomen siempre dos parciales, no sé. Por eso les preguntaba si están de acuerdo, quedamos como al inicio o cambiamos. No, al inicio no me generó. Ya, bueno, entonces no hay reclamo. Ingeniero. Sí. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Bueno, yo adicioné la materia luego de las primeras clases, entonces como que no estoy muy al tanto del sistema de evaluación que me imagino que usted mencionó al principio de la primera clase, ¿no? No sé si sería tan amable de nuevamente dar a conocer. Le voy a repetir ahorita, ya. Dijimos primeramente, como esta materia tiene laboratorio, ojalá que nos den ingreso al laboratorio, por lo menos a conocer las cosas, porque imagínate 2 semestres sin laboratorio, no conocen ni siquiera el equipo de hacer Proxo. Yo justamente ahora en el Consejo de Carrera planteé eso, ¿no es cierto?, que abran el laboratorio, por lo menos las horas normales, ¿no?, de 8 a 12 y de 2 a 6. Como somos hartos, no podemos entrar tampoco por un montón, porque hay un grupo creo que son 70, el otro un poquito más. Entonces es imposible que en un solo horario entremos a los 70, por todo el problema que tenemos, ¿no es cierto? Entonces tal vez disminuir la hora de asistencia al laboratorio, por lo menos para hacer algo demostrativo, que sea rápido, pero que entren de 15 en 15, algo así, ¿no?, para que no haya problemas de contagio. Y también tienen que estar, lógicamente, ustedes conscientes de que aceptan las condiciones, ¿no?, porque no debe ser que después digamos, bueno, seguramente aquí va a haber también un poco de libertad, donde si ustedes no quieren, pues no irán, pero tendrán que justificar. Pero yo, por su bien, sería conveniente, aunque sea de lejos, ¿no es cierto?, por lo menos conocerlo, cómo se utiliza, para qué se utiliza, toda esa situación es importante. Que el auxiliar o bien el mismo encargado del laboratorio que haga algo demostrativo, porque imagínense, van a salir ingenieros sin conocer nada del laboratorio. Entonces se planteó, entonces se va a pedir de que la asistencia, o sea, el laboratorio tiene que estar abierto durante todo el día, que nos atiende por grupo, organizamos en suelos, como en realidad también en suelos 2 está inmediato al 1, entonces habría que ver. Lo que no quieren es cargarse porque lo interesante sería con inclusive el laboratorio de suelos 12 puede ser de noche, pero no creo que quieran aumentar las horas para los que trabajan en el laboratorio. Pero de entre el día sí podemos hacer como tener que organizar así, por lo menos que sea demostrativo. No siempre que hagan que manipulen, sino que vean cómo se hace así, que les indique y bueno, uno ya tiene idea de todo. Entonces, eso está pendiente. Yo creo que en esta semana que viene se va a aclarar más situación. Es conveniente que aprendan ustedes. Porque imagínense, ustedes van a estar supervisando algo. No van a conocer ni el cono de arena, no van a conocer en figura, no van a saber cómo se coloca el suelo, qué hay que hacer.
cómo van a preparar la materia para hacer capa base, con el producto, aunque ustedes no lo hagan, pero tienen que saber cómo se hace bien correctamente, porque son ingenieros. Esa es la figura. Yo le decía con lo que me preguntaba el joven. Al inicio dijimos, el 25% vale laboratorio, 10% presentación de informes y 15% examen sobre los ensayos de laboratorio que se va a hacer. Total 25. Y luego, los parciales, ¿cómo lo vamos a evaluar? Dijimos, ¿no es cierto?, que todas las preguntas que están haciéndose por cada tema como cuestionario, ustedes van a ir contestando, porque hay preguntas que van a ir respondiendo, de todo avanzado, y también adjuntan las preguntas que se hacen como investigación o como complementación al tema. Y también inicialmente ya dimos 3 prácticos, a también lo tienen que adjuntar en los primeros informes. Entonces, cosa que yo voy a ir corrigiendo esto, ¿no es cierto? Y al final, toda esa, la participación que han tenido ustedes como alumnos, lógicamente, mucho vale también, no estoy pidiendo un lujo de presentación, pero que sea como profesionales, ya que ya están en sexto semestre. Una cosa bien prolija, con todos los datos correspondientes, ¿no es cierto? El nombre de la universidad, la carrera, la facultad, su registro, nombre completo, el grupo, la fecha y el tema que están desarrollando. Todos tienen que hacerlo bien, porque no se olviden que el ingeniero cuando trabaja en el campo es con un libro de órdenes e informes. Acostúmbrense a escribir. Y entonces eso va a valer como un parcial. Un parcial, el primer parcial, y después se va a hacer preguntas de lo que hemos avanzado, algunos ejercicios y una evaluación digamos, de preguntas orales por este medio, y eso equivale al segundo parcial y al examen final. Entonces los parciales, sumado el primero de las presentaciones más lo que van a dar el examen, eso equivale a 40%. Y 35% el examen final. Por eso al final tienen que ir, como están haciendo su cuestionario, preparándose, no engañen, háganlo ustedes el trabajo, porque ya al final, al hacer el cuestionario ya están estudiando ustedes. Eso les va a quedar ya para el final. Esa era la propuesta que se hizo al inicio, porque no vinieron al principio. ¿Entendió? Bueno. Ya, entonces esa es las condiciones. ¿Ya? Bien, entonces continuamos con nuestro tema. ¿Bien? Bueno, vamos a entrar a fenómenos capilares, que es un tema bastante importante. Vamos a hablar de capilaridad. Inicialmente este tema, bueno, seguramente ustedes, vamos a avanzar un poquito, después le voy a decir para qué nos sirven estos temas. Porque sabemos dónde es capilaridad, pero para qué sirve. Bien. Dice, todos los materiales en la naturaleza poseen fuerzas intermoleculares y estas fuerzas pueden ser denominadas de cohesión para las fuerzas moleculares internas y de adhesión para el caso de la atracción entre moléculas de materiales diferentes, tales como el agua y el vidrio. No solamente el vidrio, también el suelo. Imagínense, a ver, ¿por qué? Vamos a hacer una experiencia. Si ustedes tienen agua, le echan al suelo, ¿qué ocurre? El agua lo moja al suelo, ¿verdad? Al momento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las fuerzas de adhesión son grandes. Y las fuerzas de cohesión son nulos. Y por tanto el agua moja en cualquier superficie que toca. Ahora, si he hecho yo mercurio al suelo, conocen mercurio, ¿verdad? El Hg. Creo que todo el mundo conoce mercurio. Bueno, agarro el mercurio, ¿no es cierto? Lo tiro al suelo, ¿qué va a pasar? Se va a esparcir, pero no moja nada, porque va a haber partículas totalmente esféricas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque las fuerzas internas moleculares de la fuerza de cohesión son bien grandes, entonces por tanto no se separan. Hace una esfera perfecta y no moja la superficie.
Entonces son dos cosas diferentes en la naturaleza. El agua es uno de los materiales que moja cualquier material que toca. Y justamente ese fenómeno es que nos da lo que se llama la capilaridad. Por ejemplo, aquí podemos decir, ejemplo, el mercurio, por la fuerza de cohesión grande, solo moja un número limitado de materiales muy raros, ¿no es cierto? En cambio, el agua, por la fuerza de cohesión pequeña, mojará casi todos los materiales que toque, ya que las fuerzas de adhesión son grandes. Este fenómeno da como resultado la capilaridad. ¿Y la capilaridad qué es? Es la ascensión del agua, de ascensión del agua hacia arriba, venciendo la fuerza gravitatoria por los intersticios que quedan en los suelos. ¿Qué son intersticios? Son tubos capilares, ¿no es cierto?, que están formando en un suelo al unirse los sólidos. Pero como no están totalmente, siempre hay vacíos en el suelo, entonces es como una infinita cantidad de tubos capilares y el agua asciende a una cierta altura. Eso se llama capilaridad. Entonces, la atracción molecular que existe entre el agua y el sólido. Cuanto más sea fino el suelo, la ascensión es mayor. Entonces vence inclusive la fuerza gravitatoria, por eso va subiendo solo. En cambio, en las arenas eso no ocurre. Esto ocurre en las arcillas. En la arena, que realmente queda en el mismo nivel, va a humedecer muy poco, una pequeña altura, nada más. Pero en arcillas, el efecto capilar se puede dar inclusive a una altura mayor a 30 metros. El efecto capilar. Bien. Entonces, fuerzas de cohesión, fuerzas moleculares internas grandes. Fuerza de adhesión, atracción entre moléculas de materiales diferentes, agua, vidrio y... Bueno, aquí lo pone el vidrio porque justamente vamos a ver una experiencia que sube por un tubo, el tubo capilar, está hecho de vidrio para demostrar justamente solamente la teoría. Pero estamos hablando de vidrio, pero en realidad estamos hablando de suelos, ¿no? Bueno, si nos vemos en este esquema, fíjense, tengo yo aquí el nivel freático, el agua va a ascender, lógicamente para que haya ascensión capilar, entonces cuando hay presencia de agua, el agua sube de abajo hacia arriba. Toda esta área de aquí va a estar saturado, eso se llama el nivel de saturación, pero el agua no se queda aquí, hasta aquí está saturado, pero después sigue subiendo hasta una altura aquí. Esa es la altura máxima capilar. Hasta ahí alcanza el efecto capilar. Pues una zona tenemos de saturación, esta zona, y esta zona parcialmente saturada. Tiene agua, pero no en cantidad, pero está influenciada justamente por la ascensión capilar. Y si vemos el grado de saturación que ocurre, aquí, por ejemplo, el grado de saturación, pongamos para esta figura, digamos, hasta aquí va a llegar, hasta el nivel de saturación, la humedad va a ser menor, esta es humedad, entonces 60%, digamos, esto viene aquí, pero acá ya está totalmente saturado. Entonces, con la profundidad, ¿cierto? Debajo del nivel freático está totalmente saturado. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de esto? A ver, si ustedes tuvieran, vamos a hablar de una vivienda. Seguramente han visto construir una vivienda, ¿verdad? Poner el cimiento. Sobre el cimiento le colocan el sobrecimiento. ¿Se ubican? ¿Alguna vez han visto hacer una casa común? Hola. Hola, hola. Sí. Sí. Hola, participen, por favor. Ya, entonces, sí, seguramente han visto hacer el cimiento, que es una vivienda común cualquiera, que es una estructura ancha, ¿no es cierto? Después se coloca el sobrecimiento. Sobre el cimiento se coloca un sobrecimiento. Después de colocar el sobrecimiento, ¿qué hacen? Le colocan una capa impermeable, ¿cierto? Antes de colocar el muro. La capa de impermeable, ¿qué es? Lo colocan alquitrán con plástico o en su defecto ponen un cartón asfáltico. ¿Así han visto o no han visto hacer eso? Sí, ingeniero. Entonces, a ver, según usted, ¿para qué lo ponen eso?
¿Por qué no directamente el ladrillo? Y no, ¿para qué están colocando un material impermeable? La humedad no suba hasta los muros. Exactamente, para que la capilaridad no suba por la pared y que después le caiga unas gotas del techo. Ese es el efecto capilar. Para eso se pone. Si usted no pone eso, en épocas de lluvia, va a absorber humedad y el agua va a subir por capilaridad hacia arriba. Y va a caer gotas de repente en su mesa. Uno. Y otro ejemplo. Cuando ustedes van a colocar un piso, ¿qué colocan después de colocar el suelo compactado? Sobre ese suelo, ¿qué colocan? Un contrapiso, ¿no es cierto? ¿Y contrapiso de qué lo hacen? Por favor, ustedes como futuros ingenieros vayan a tener una miradita a las obras que construyen, párense un ratito a mirar qué hacen los albañiles. Antes de colocar el piso, lo colocan primeramente un contrapiso, que es generalmente piedra bolón. Pero la piedra bolón no es porque va a soportar el peso del piso. De repente puede poner un suelo, ¿no es cierto? O puede poner ladrillo también, el contrapiso, pero el ladrillo no es conveniente colocarlo. Debo decir por qué. Coloco piedra. Al colocar piedra, ¿qué estoy haciendo? Estoy rompiendo el efecto capilar. Entonces, la altura capilar es inversamente proporcional al diámetro del conducto. Cuanto más chico sea el hueco, digamos así, del conducto que va, y por ahí asciende a la mayor altura el agua. Pero si pongo conductos más grandes, ya no, el agua no sube, se queda ahí. Entonces, con el contrapiso que estamos colocando, estamos rompiendo el efecto capilar del suelo. Cuando llueva, todo se satura debajo en el suelo y por ahí puede ascender por capilaridad el agua y sale por el piso. Por en algunas casas muchas veces van a fijar después de una lluvia y están trapeando ahí, porque el piso se humedeció. ¿Por qué se humedeció? Porque justamente estuvo la capilaridad. Entonces, para eso se colocan justamente las piedras. Entonces, esto es bastante... uno a veces lo hace este tipo de trabajo intuitivamente, pero sin saber por qué lo está haciendo. Ahora, si coloco un ladrillo, porque es más barato un ladrillo adobito, de verdad, ¿no? Claro que es barato, pero es una esponja que no larga el agua después que se satura. Entonces siempre usted va a estar sujeto a que el ambiente, o sea, la humedad ambiental va a ser grande. Y van a tener problemas de salud después de largo tiempo. No es conveniente usar el ladrillo adobito de contrapiso. Bien. Ahora en los sótanos también, en los sótanos cuando se hace, se va a acabar a 2 o 3 metros del sótano, generalmente a 3,50 o 3 metros del sótano, del piso. Antes de colocar el piso, que hay que colocar, en lo posible, compasar al suelo y colocar una capa de piedra, en un espesor entre 20 a 15 centímetros. Sobre eso se coloca arena y grava, y sobre eso se coloca una manta impermeable. O si no coloca manta impermeable, por lo menos coloque la capa de piedra. Sobre eso recién coloca el piso. Pero ¿por qué está poniendo esas piedras? No porque usted va a poner algo pesado, simplemente para romper la capilaridad. Si no sería cuando llueve, siempre hay saturación del suelo, de las zonas aledañas, y la humedad va a subir por capilaridad y el sótano va a ser húmedo. Y como que en muchos sótanos ocurre eso. Cuando llueve empieza a tirar el agua del piso, unas gotitas de agua se junta, después ¿qué hacen? Hacen una pequeña camarita, de ahí sacan con una bombita, ¿no es cierto?, con un flotador, para que actúe cada vez que sube de nivel, flota y botan el agua al alcantarillado, en forma oculta, clandestina. Hay muchos sótanos que hacen eso. ¿Por qué ya estuvo la capilaridad? También la filtración lateral, porque el agua subió y cae agua por las paredes. Eso es capilaridad. En fin, hay muchos ejemplos que podemos dar que el efecto capilar hay que tener muy en cuenta. Bien, entonces, lógicamente que la vamos a estudiar en forma
como por así, con un ejemplo más que todo de cómo se forma el menisco, todo eso, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando de un tubo de vidrio. Bueno, aquí vamos a ver qué es tensión superficial. Cuando se altera la forma de la superficie de un líquido, me olvidaba decir otra cosita antes que me vaya. Por ejemplo, si estamos haciendo un terraplén, sabemos que lo más barato es hacer préstamos laterales, ¿no es cierto?, con un tractor y subir el terraplén, porque no tiene que regirar materia, pero sin embargo estamos dejando unos huecos ahí en la zona aledaña del terraplén, y cuando llueve se junta agua, bueno, entonces el agua, lógicamente va a haber una comunicación entre niveles de agua, es como una manguera que ponemos al otro lado, ¿no es cierto? Entonces el agua va a saturar ese nivel y por capilaridad va a subir hacia arriba. Si la capilaridad actúa en un terraplén, puede ocurrir la siguiente situación. Uno, va a saturar a la subrasante y se va a mezclar con la subbase. La subbase, ¿no es cierto? Encima de la subbase está la capa base. Entonces va a seguir subiendo el agua, entonces también la subbase se va a saturar, y por tanto las piedras que son más grandes de la capa base se van a precipitar por abajo y las otras más livianas salen para arriba. Entonces, el efecto capilar hecho, o sea, el suelo se saturó y por las vibraciones, todo lo demás que los vehículos pasan por encima del terraplén, entonces va a empezar a contaminarse las capas. Lo que era capa base ya no va a ser capa base con el tiempo, ya será su base. Y las piedras más grandes se van más abajo. Y todas esas cargas que tenía que soportar la capa base con un material excelente, ¿no es cierto?, como se ve aproximadamente 100, entonces va a bajar su capacidad de soporte. Lo que tenía que aguantar ese suelo se lo transfiere a la capa de rodadura, el pavimento, ya sea rígido, flexible, articulado, lo que sea. Y entonces el pavimento no está diseñado para soportar esas cargas y por tanto se falla. Si el pavimento flexible, aparece primeramente fisuras, luego baches y chao, o sea, ya empieza a echarse a perder toda la conformación del suelo, el terraplén. Y si el pavimento rígido también, el pavimento rígido va a pasar por las puntas y va a empezar a salir una especie de agua con sedimento, ¿no es cierto?, y de tal modo que va a ir haciendo una especie de cueva debajo de la losa del hormigón y va a quedar medio rengo. Y cuando pasa un vehículo, lo fisura. Hasta ahí llegó la historia del pavimento rígido. ¿Qué actuó ahí? La capilaridad. Cuando llueve, después a veces, muchas veces en carreteras donde tenemos préstamos laterales con lagunas, qué sé yo, entonces cuando pasa la lluvia, aparecen venas de agua sobre el pavimento. ¿Y qué es lo que pasa eso? Entonces el agua está más bien saliendo por capilaridad hacia arriba. Eso no debería ocurrir. Es de esperar que el agua entre de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces ese tipo de carreteras no va a tener larga su vida útil, porque se va a contaminar las capas que está conformada el terraplén, y por tanto va a fallar antes de tiempo el pavimento. Y para evitar eso también se colocan mallas geotextiles o lo que se llama el dren francés. ¿Qué es el dren francés? Una capa de piedra, ¿no es cierto?, de diferentes tamaños, de un espesor de 20 centímetros tal vez, con una cierta inclinación, cosa que el agua sube y bote el agua hacia la parte lateral del terraplén. Pero el agua ya no sube arriba. Entonces eso hay que tener cuidado durante la construcción y el diseño. Si no consideramos eso, lógicamente en poco tiempo va a ser la capa base contaminada con la subbase y la subbase con la subrasante y pierde su estabilidad. Por tanto, el pavimento no soporta las cargas. Bien, eso más o menos es la explicación de todo el sistema que estamos viendo. Bien, entonces vamos a hablar de la tensión capilar. La tensión superficial, cuando se altera la forma de la superficie de un líquido de manera que el área aumente, es preciso realizar para ello un trabajo.
Este se recupera cuando la superficie en cuestión resulta capaz de almacenar energía potencial, porque la energía cinética es cero. Como las velocidades son muy bajas, entonces la energía cinética se considera cero. Ya la humedad en los suelos y en las rocas porosas se pueden presentar en dos formas: como película de agua absorbida. ¿No creen que está mal escrito esto? ¿Lo que dicen ustedes? ¿Está bien escrito o mal escrito? Está bien escrito. ¿Por qué? A ver. ¿Está bien escrito así, absorbido o absorbido? A ver, participen, pues. ¿Sabe por qué está correcto? Porque resulta que para que haya plasticidad en los suelos tiene que ver el agua absorbida con D o agua adherida, que dijimos, ¿no es cierto?, que molecularmente se atraen entre carga positiva y negativa entre la partícula de agua y la partícula sólida. Por eso hay plasticidad. Es agua absorbida. Agua absorbida es lo que está adentro, pero agua absorbida rodea la partícula. Y eso le da plasticidad a los suelos. Porque no tiene los granulares no tienen agua absorbida. Por eso no tienen plasticidad. Ya, después, agua libre que ocupa total o parcialmente los poros vacíos entre granos. Si el agua ocupa la totalidad de los poros, se dice que la humedad tiene continuidad. Bien, bien, entonces, si nosotros vemos aquí un esquema, fíjense, son partículas más grandes, y en las partículas más grandes tenemos toda esta parte es agua, y tenemos también aire. Entonces, aire. Y los sólidos, pues. Entonces la conformación de un suelo tiene esta forma. Ahora, vamos a hablar aquí justamente que es tensión superficial y tensión quiral. Entonces la tensión superficial es, como les puedo decir, un poco difícil de definir. Vamos a ver aquí. Bueno, si aquí hablamos de la tensión superficial, vamos a ver, con este ejemplo vamos a entender. Se puede representar como una fuerza en la superficie de separación entre el aire y el agua. Y tenemos aire y tenemos agua. Entonces, la tensión superficial está aquí. Es una carga, o sea, aquí estamos viendo, por unidad de longitud. Es la fuerza, la presión, digamos, lineal entre la separación de la burbuja de aire con el agua. Eso es tensión superficial. Esta tensión superficial va a variar en función de la temperatura también. Entonces, la tensión superficial, dice, se puede representar con una fuerza en la superficie de separación entre el aire y el agua, que actúa paralelamente a la superficie del agua. Su magnitud es 0.075 gramos por centímetro o 73 dinas por centímetro a 21 grados centígrados. Este signo menos no es más que convencional. Vale, ahorita vamos a ver por diagramas de presiones que vamos a hacer, por eso, convención de signos, pero generalmente se acostumbra a colocar con signo negativo. Ya. Entonces, y la tensión capilar es la atracción del agua por las partículas del suelo o por el vidrio limpio. Es igual o mayor magnitud que la tensión superficial. Por tanto, hay una tensión en la superficie de separación y se extiende a lo largo de cualquiera de estos materiales. Y se obstaculiza por alguna fuerza como la gravedad, en el que se extiende a la superficie de separación aire-agua. Esta se estira formando una superficie curva que se llama menisco. Y se produce esfuerzos de tensión. El agua a este esfuerzo se llama tensión capilar. Y lo vemos aquí. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Este es una experiencia seguramente en la acción laboratorio. Yo lo hice cuando estaba en el colegio. Este es un recipiente con agua. Se coloca un tubito pequeño.
no ancho, con diámetro bastante pequeño. Y en función como vamos variando el diámetro del tubo, este es la altura capilar, y va a formar un menisco, que se llama un menisco, una superficie curva. Entonces, si tengo un tubo más delgado, esta altura va a ser mayor. Si tengo un tubo más ancho, la altura va a ser menor. Por eso estamos diciendo que las piedras grandes, o en francés como llamamos, rompe el efecto capilar, porque la altura capilar es mínima, casi nula. Entonces, bien, entonces aquí, ¿qué pasa? Si tenemos la tensión superficial, va a ser igual a, la tensión capilar del agua se va a desarrollar en el entorno de este cilindro, que acá estamos suponiendo que es un cilindro como un tubo, en el suelo, entonces va a tener un diámetro D. Entonces se desarrolla en el entorno del cilindro, y por tanto por eso tenemos tensión superficial pi por D. Entonces acá tenemos las fuerzas, que es F, entonces en ambos, porque esto es simétrico, ¿no es cierto? Entonces F va a ser igual a que este valor T por coseno de alfa, este coseno de alfa de aquí. Este menisco puede variar, va a depender de la presión. Entonces la fuerza, empezando este valor fuerza, va a ser T sub 0 pi por D por coseno de alfa. Entonces, bueno, haciendo todo este desarrollo, vamos a llegar, por ejemplo, digamos que para calcular el esfuerzo capilar, ¿qué va a ser? Fuerza sobre área. Este es el esfuerzo capilar que llamamos U. Entonces, emplazando estos valores que hemos encontrado aquí, vamos a llegar a que U es igual a 4T sub 0 por coseno de alfa dividido entre el diámetro. Entonces, el diámetro es el diámetro del conducto. Por eso les decía yo que es inversamente proporcional al conducto. Muy bien. Entonces, ahora el radio, entonces puede haber tres casos. Uno, cuando el menisco sea una curva con un ángulo cualquiera, este ángulo de aquí alfa. Lo otro puede ser que sea totalmente la mitad de una esfera, y lo otro que sea plana, como si no estuviera actuando la gravedad. Esos tres casos vamos a ver. Aquí dice radio del menisco, relación entre tensión capilar y radio del menisco. En este caso consideramos el menisco como una esfera, por consiguiente radio del menisco, vemos aquí, la mitad de esto va a ser radio del menisco. Eso va a ser igual a la mitad del diámetro. Es como el radio de una esfera. Si es una esfera, si vemos la mitad, que va a ser la mitad del diámetro, ¿verdad? Que si es una esfera. Entonces, por eso estamos hablando aquí de radio del menisco, va a ser la mitad del diámetro de la esfera. Entonces, sacando lógicamente, coseno de alfa, va a ser el radio del menisco, ya estamos viendo aquí, el radio del menisco, ¿no es cierto?, dividido entre D medios, la mitad de esto. D despejamos D es igual a 2 coseno de alfa por radio del menisco. Entonces, emplazando en la ecuación que habíamos visto aquí, en esta ecuación, aquí, la ecuación 12, tenemos esto. Entonces, emplazamos este valor, vamos a tener aquí, emplazamos este valor, y vamos a tener 2T sub 0 por radio del menisco. Entonces, este esfuerzo capilar, cuando consideramos, ¿no es cierto?, que el menisco es la mitad de una esfera, entonces tenemos 2T sub 0 por radio del menisco. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, ¿no es cierto?, el menisco completamente plano? Entonces, eso en este caso, alfa es 0. Entonces, si alfa es 0, empezamos nosotros en esta ecuación, que vamos a hacer el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Y por tanto, en esta ecuación, fíjense en esta ecuación. Si es plano, entonces coseno de 0 va a ser 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 4T sub 0 sobre D. Entonces, en este caso va a ser el valor mayor del esfuerzo capilar, cuando consideremos que el menisco es totalmente plano. Y el otro caso que era cuando era para cualquier ángulo, ¿verdad? Entonces tenemos tres casos. Uno, para un ángulo cualquiera. Otro, cuando es la mitad de una esfera.
y el otro cuando es totalmente plano. Ahí calculamos el esfuerzo capilar máximo. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa con esto? ¿No es cierto? Entonces, lo que tenemos que volcar esto a lo que en realidad estamos viendo una experiencia en un recipiente con agua y un tubo. Estamos sacando estas conclusiones. Pero esto mismo vamos a volcar lo que pasa en los suelos. Si la masa del suelo está saturada e inundada, la tensión capilar se reduce a cero y la humedad es continua. A ver, en este caso, si estamos diciendo, ¿en qué caso la tensión capilar va a ser máxima? Aquí estamos diciendo cuando el suelo está saturado e inundada, esa tensión es cero. ¿Y cuándo será máxima? Cuando está parcialmente saturado. Pues fíjense ustedes, ¿por qué estamos hablando de eso? Si ustedes van a la playa, si la arena está seca, no van a poder ver fútbol. Si está parcialmente saturada, o sea, no está totalmente inundada, ustedes pueden jugar fútbol. ¿Qué está ahí trabajando? Justamente la tensión capilar. Y si ya lo inundo, lo lleno de agua, tampoco van a poder coser, ¿verdad? Porque ya está con agua. Entonces, en ese caso, la tensión capilar es nulo. No se puede jugar nada. Bien, entonces, es lo que estamos viendo aquí, aquí por estamos diciendo, ¿no es cierto? Que esta tensión capilar, como en la delta U, peso específico del agua, multiplicado por un delta Z cualquiera. Z es positivo hacia abajo, por eso justamente viene la convención del signo, por el signo aquí va a ser negativo, pero en otras fórmulas se utiliza como positivo. Ya, entonces, aquí, estamos viendo aquí, estamos ya haciendo lo que ocurre en el suelo. Entonces acá tenemos un tubo capilar, el suelo, en el cual aquí está el nivel de agua, y el agua ascendió hasta esta altura, eso se llama altura capilar, y forma un menisco. Entonces cuando dibujamos el diagrama de creación de esto, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a considerar negativo, y esto vamos a considerar positivo, por eso el signo de la tensión superficial daba negativo, por una convención del signo nada más. Entonces nosotros, si estamos reemplazando las ecuaciones que calculamos, decimos, por ejemplo, si la altura capilar es un delta Z, entonces vamos a tener ¿qué cosa? U va a ser igual a una altura del agua multiplicado por delta Z. Entonces reemplazamos aquí, U máximo, por en este caso, va a ser gamma del agua por delta Z. Entonces, y hacemos, ¿no es cierto? Además, ya estamos diciendo que HC es igual a delta Z. Entonces voy a colocar, en vez de delta Z, voy a colocar HC. Entonces, en caso aquí, voy a tener HC es igual a 4T sub 0 sobre D por gamma del agua. Entonces, esta es mi altura capilar para ese caso que estamos hablando. Ahora, lo otro, si estos valores reemplazamos en las demás fórmulas, vamos a tener igualmente aquí la altura capilar de 4T sub 0 por coseno de agua sobre gamma por D. Esto para humano cualquiera. Este es el máximo. De ese modo calculamos la altura capilar en los suelos. Lógicamente aquí es bastante difícil determinar este diámetro digamos, del conducto cuánto. A veces hay libros especializados que le pueden decir algo, un valor. Y tampoco vamos a determinar tan fácilmente el coseno de algo, por cuánto es el ángulo que forma con respecto al menisco, ¿no es cierto? Aquí, este ángulo de acá. Entonces, pero sin embargo hay algunas fórmulas empíricas que ayudan bastante. Una de ellas es esta. La ecuación de Hassen dice la altura capilar se puede calcular C dividido entre E sobre D sub 10. C es una constante que varía entre 0,1 centímetros cuadrados a 0,5 centímetros cuadrados. Entonces, lógicamente que si el suelo tiende a ser granular, tomamos cercano a 0,1. Y si el suelo es bastante fino, tiene alta plasticidad, entonces tomamos 0,5. Porque saben que la altura capilar va a ser máxima. Eso depende mucho del criterio para tomar el valor de C. Por eso el ingeniero tiene que saber, ¿no es cierto? En suelo granular la altura va a ser chico y por tanto tomaré pues 0,1. Si el suelo es bastante arcilloso, con alta plasticidad, entonces tomaré próximo a 0,5. Y la relación de vacíos tal como se encuentra en el sitio, un suelo inalterado. D sub 10 es el diámetro efectivo de Hassen que se calcula
de la curva granulométrica del material. Eso lo hemos visto cuando hemos visto la granulometría. Sabemos calcular de sub 10. Con eso calculamos la altura capilar mediante esta fórmula de Hasse. Y hay otra fórmula también que es esta. Esto es más práctico, pero también tendemos a errar, porque por ejemplo en la anterior ecuación nos está tomando en cuenta, ¿no es cierto?, el diámetro efectivo de Hasse y la aceleración de vacío, y el criterio que se tiene que hacer si el suelo tendiendo a ser granular o tendiendo a ser fino. Entonces aquí en cambio, aquí nos dice directamente 0.36 dividido entre D es en centímetros, entonces una constante. Entonces esto le ponemos al cálculo, o una referencia bibliográfica de repente, porque ¿quién me puede determinar con exactitud cuánto es el diámetro del conducto? Es difícil. Entonces en la práctica, la ecuación que más se emplea es esta, HC. Entonces, esas son dos fórmulas bastante utilizadas, especialmente esta. Entonces, pongamos su formulario para la calcula capilar. C es una constante que varía de 0,1 centímetros al cuadrado entre 0,5 centímetros cuadrados. Los suelos que tienden a ser con menos plasticidad se toma 0,1. Si son suelos más plásticos se utiliza 0,5 o próximo a 0,5. Va a depender también de del criterio del que está calculando. Este es relación de vacío del suelo inalterado. D sub 10 se determina mediante la curva granulométrica del material que se está estudiando. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, resulta que esto, bueno, para complementar el tema. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una obra, supongamos un sótano, ahora se están haciendo hasta 3 sótanos debajo. Se está haciendo un sótano hasta 15 metros de profundidad. Hay 2 edificios ahorita en construcción en la San Martín, en la avenida San Martín, con este tipo de cosas. Resulta que en esa zona los suelos son relativamente blandos hasta una cierta profundidad entre 14 y 15 metros. De ahí es suelo rígido, duro. Pero encima de eso hay una capa de arcilla que impide que se infiltre el agua de la recarga hidráulica, o sea, de la lluvia. Entonces cada vez que llueve fluctúa los niveles de agua. Han tenido problemas en los edificios, por ejemplo. Después de que estaba hecho el estudio, tuvimos que hacer justamente colocar los piezómetros. ¿Qué son los piezómetros? Se agujerea hasta donde uno cree que hay agua y se colocan filtros, ranuras, y la tapa de abajo se tapa la boca de abajo, y por tanto se va monitoreando, ¿no es cierto?, hasta dónde sube en diferentes épocas. Por eso cuando se hace un edificio alto con excavación de ese tipo, se debe hacer un estudio previo para determinar la ascensión de los niveles de agua por capilaridad. Por eso se colocan los piezómetros. El piezómetro más conocido, ¿no?, es el de colocar un tubo, es el método de Casagrande. Y hay otro método que ya vienen inclusive ya, claro, lógicamente los equipos son caros, con computadora, le ponen tal cosa y le están midiendo los niveles, la fluctuación de niveles, el tiempo, todo acoplado a una computadora. Eso le da los datos, la variación de niveles. Pero en 8 medio por lo menos hay que colocarle un tubo que es más simple y pues uno ya tiene idea de cómo está subiendo la zona. Te voy a dar una tarea de esto para que vean los tipos de piezómetros que hay. A veces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque muchos edificios han tenido problemas. Justamente cuando hacen estudio de suelos, por lo menos hay que indicar al ingeniero o al mismo perfil estratigráfico se coloca nivel freático a tal profundidad. Después de 24 horas, tanto. Eso tiene que fijarse
el ingeniero que está calculando, porque hay gente que no lo ve, ¿ves? Entonces después dice, cuando excavan, resulta que dice, bueno, me apareció agua, ustedes dijeron que el nivel freático estaba a 15 metros, me apareció a los 14. Bueno, ¿por qué no se fijó por abajito que dice que las 24 horas estaban en 14? Le dices, por eso no es conveniente a veces cerrar los pozos ese mismo día, después hay que volver a tapar los pozos. Y nunca hay que dejar los pozos de estudios abiertos, porque ha dado casos, ¿no es cierto?, que colapsan edificios, porque imagínense, están perforando 30 metros y queda el pozo abierto, y que ese pozo, justo que caiga una zapata, produce derrumbamiento, entonces en 30 metros de profundidad, así 4 pulgadas de diámetro, está sacando arriba de un cubo. Entonces puede causar hundimiento, por eso no es conveniente dejar tampoco sin rellenar. Pero si se tiene el tiempo, hay que decir por lo menos, ¿no es cierto?, cuánto es su nivel después de 24 horas. Bueno, aquí cuando nos toca hacer ejemplo, vamos a hacer esto hoy. Factores que influyen en la capilaridad. La capilaridad es función de muchas variables. Influye la altura, la velocidad del movimiento capilar, y están influidos por los siguientes factores. Uno, esta cosa viene aquí, por lo tanto, no se ha desmontado esta parte del ejemplo. Entonces dice, los factores que influyen en la capilaridad es función de muchas variables. La altura y la velocidad del movimiento capilar están influidos por los siguientes factores. 1. Tensión superficial del agua. Tiempo, temperatura, evaporación, contenido de humedad, densidad de su masa, tamaño de las partículas. Todos los factores influyen justamente en la capilaridad. Bien, ahora, podemos también hacer una gráfica en función de por ejemplo, cuando hacemos un piezómetro, podemos dibujar fácilmente este dibujo. Si tenemos un nivel de agua, podemos determinar, por ejemplo, cuánto subió la ascensión capilar. Aquí, por ejemplo, estamos tomando en cuenta en días y tomamos en cuenta la altura de la ascensión capilar. Aquí subió desde 0 hasta este valor, o sea, casi en 20 días ya la altura ya no sube más y la curva ya es asintótica. Entonces la ascensión capilar de esta forma. No es una recta tampoco. No podemos decir, si subió en 20 centímetros, en tanto día voy a sacar alguna regla de 3, no. Hay que hacer la prueba y generalmente de esta forma la curva. Después vamos a hablar también de lo que es la evaporación. La evaporación en el suelo es la pérdida de humedad por efectos de la temperatura, la humedad ambiente y viento. La evaporación se produce dependiendo de la temperatura más la humedad ambiente y ocurre aproximadamente de la siguiente forma. Fíjense, en 12 horas solamente se evapora 2.5 centímetros a una temperatura de 25 grados centígrados. En zonas un poco con temperaturas menores, solamente 2/3 a 1/3 de este valor de 2.5. Estamos hablando en 12 horas. Lo cual implica que en obras de vías terrestres o de caminos, este efecto se debe tomar muy en cuenta. ¿Por qué estamos diciendo esto? Ustedes van para hacer un camino, un movimiento de tierras, si llueve, no pueden trabajar con suelo mojado, ¿verdad? Tienen que parar. Y si ustedes esperan que solo se seque sin hacer nada, seguramente van a estar varios días a compactar, porque de capa a capa se compacta especialmente entre 0.20 a 0.30 centímetros. Entonces si va a bajar en 12 horas 2.5 centímetros, va a pasar varios días para que pierda humedad. Entonces lo que se hace en este caso es acelerar la evaporación. ¿Cómo aceleramos? Primeramente, y por más que esté ya compactado o poco compactado, si queremos continuar con hacer la obra, ¿qué hacemos? Abrimos camellones con escarificador. Escarificador es ese tipo de rastrillo que tiene la motoniveladora o tiene el tractor oruga. Se le abre un camellón
y luego se expone eso al viento, al efecto del sol, etcétera, para aumentar la cantidad de superficie expuesta a estas condiciones. Al poco rato, después de 1 hora, 2 horas, se pasa al revés del rotocamellón. ¿Para qué? Para remover el suelo y exponer al efecto de la temperatura ambiental y todo lo demás, el viento. El viento es uno de los factores muy importantes en la evaporación. Cuando hace viento, el agua se seca rápido. Entonces, de ese modo podemos acelerar justamente el tiempo de evaporación para continuar con el trabajo. Ahora ocurre al revés, cuando la temperatura es bastante cálido, muchos vientos y un lugar seco. En ese caso, mientras usted está echando agua y va a ir a nivelar y compactar, ya se secó el suelo. En ese caso, es conveniente trabajar, porque cuando se hace una buena compactación, hay que controlar la humedad antes de la compactación, durante la compactación y después de la compactación. Y se hace un buen control. No, a veces, si ustedes se van a fijar en una ciudad, el fiscal no aparece, ¿no? Aparece solamente para firmar planillas, y no tiene que ser así. Por eso en las obras malas después están con problemas posteriores. Después vienen las demandas, le están sacando ya sus nombres porque se rajó el pavimento, porque no se está tomando en cuenta este control, y el control de la suelo es fundamental para que el pavimento aguante. Bien, entonces, si en caso fuera así, ¿qué hacen ustedes? Tienen que tratar de aprovechar, como digo, trabajar. Por eso en las curvas de compactación siempre se coloca un poquito más de humedad. Si es seco y hay harto viento, entonces hay que poner una humedad 1.5, 2% más, dependiendo del tipo de material, y luego compactar. O trabajar de noche. Se trabaja más o menos a partir de las 4 de la tarde, cuando ya el sol está por irse. Y se trabaja hasta 11, 12 de la noche. Y luego no hay ese problema tanto de pérdida de agua, especialmente en zonas secas. Cuando se hizo la carretera a vapor, había un problema porque no había agua en el lugar. Se tenía que traer agua desde Río Grande, a veces tramos casi de 40 kilómetros de distancia, y de vuelta el aguatero a veces no llegaba a tiempo. Entonces se optó por trabajar de noche. Empezaba a trabajar la máquina, que se iba a partir de las 4 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche. Trabajar de noche. Eso porque el clima es muy seco, mucho viento y altas temperaturas. Eso es la evaporación. Y lo otro es excesiva evaporación. Y ambas cosas que hay que ver para avanzar con el trabajo. Bueno, después tenemos el caso de succión. ¿Qué es succión? No van a decir succión a agarrar una bombilla y chupar agua, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista de mecánica de suelos. El nivel freático se halla a una cierta profundidad en la superficie freática. El agua estará a una presión igual a la atmosférica. Por debajo de la superficie, la presión del agua en los poros del suelo aumenta con la profundidad. Por encima de la superficie freática, las fuerzas capilares se oponen a la fuerza de gravedad. Si tomamos como cero la presión del agua en la superficie freática, esta presión será positiva. Lo que vimos en el esquema, aquí arriba es positivo, abajo arriba es negativo y abajo es positivo. Y entonces por debajo del nivel freático y negativo por encima, ¿verdad? Lo que es el esquema que vimos. Pero en resumen, aquí está la cuestión. En resumen, podemos indicar que succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros vacíos, cuando el suelo no está sometido a poros exteriores. La presión capilar se denomina presión negativa de poros. Entonces, por eso justamente cuando ponemos un piezómetro, que estamos viendo la ascensión capilar de existir porque lo hemos liberado, porque le hemos hecho un agujero y lógicamente hemos roto el equilibrio que había con la presión atmosférica. Entonces, lógicamente, el agua va a ascender. Esa ascensión a veces es perjudicial cuando excavamos suelos. Generalmente, cuando tenemos niveles de agua a 1 metro, resulta que cuando están cavando ya aparece agua. Es que hay gente que no tiene criterio.
por favor, ustedes cuando hagan un trabajo tomen en cuenta qué cercanía está el nivel freático. Bueno, dicen, por ejemplo, el nivel freático tengo a 2 metros, puedo cavar hasta 1,90. No, señor, a 1,50 o 1,80 va a aparecer agua ya. Porque le está quitando el confinamiento. Las presiones se desequilibran y por consiguiente el agua va a subir. Y después viene el tipo, usted me engañó con el estudio de suelos porque resulta que me dijo a 2 metros, por así decir, y me apareció el agua a 1,50. Bueno, está liberando por el confinamiento y por consiguiente el agua va a subir. Y siempre hay que dar su margen. Bueno, eso en cuanto a este tema. No sé si alguna aclaración que quieran ustedes. Hola. Hola, hola, ¿no tienen preguntas? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, todo claro. ¿No hay preguntas? Por favor, la capilaridad tome muy en cuenta. ¿Sabe qué pasa? Que a veces este tipo de efectos es grave. Las filtraciones, no siempre va a haber usted no puede creer, ¿no es cierto?, que por la arena va a subir una cierta cantidad de agua y va a afectar. No siempre, a veces son estratos lenticulares y usted no lo detecta durante el estudio. Pero cuando llueve sale el agua como de grifo. Ese fenómeno pasa en Urubú. Hay muchas casas que han hecho su sótano y sin embargo por la pared le salió agua. ¿Por qué? Justamente la descarga hidráulica de larga distancia, ¿no es cierto?, se infiltra y luego viene por el estrato permeable y justamente cae a un sótano. Eso no está impermeabilizado y por tanto por alguna parte débil va a salir el agua por la pared. En varias viviendas ocurre eso. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo encaminan el agua a una fosita que hacen después ahí, colocan una bombita con un flotador, o sea, cuando lleno el pocito ese chico que hacen, se activa la bomba y saca agua hacia el alcantarillado o a la calle. Ocurre eso. Pero también se pueden hacer tratamientos, ¿no es cierto?, con galerías filtrantes. ¿Qué son galerías filtrantes? Si yo tengo un problema en una vivienda, me está entrando agua, lo primero que tengo que hacer es en qué niveles tengo este tipo de estrato con agua. Entonces, hasta ahí yo puedo hacer una excavación y colocar tubería en el entorno de la casa, los tubos agujereados con la pendiente, y luego coloco un colector con una cámara y de ahí puedo botar el agua. O sea, el agua ya no entra hacia la casa, y no lo estoy captando justamente con una galería. Y la galería está con grava, con todo lo demás para que el agua facilite y entre, y el tubo conductor, el tubo colector es un tubo perforado, debidamente protegido para que no se tapen las ranuras. Entonces el agua viene y bota al lugar que quiere. Eso se hace con este tipo de problemas. Cuando es superficial y cuando es profundo, entonces es un poco más difícil. Eso podemos hacer 3 metros, 2 metros, 1 metro, fácil. Pero si eso ya está ya en un sótano de 3 niveles, digamos, a 15 metros, ya es difícil. Bueno, en esto quedamos entonces, jóvenes. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.